con la herramienta de formularios que incluye Drive. Lo primero, para poder utilizar Drive, abrimos nuestro correo electrónico, tiene que ser el correo de Gmail, y a partir del correo, aquí ya podemos ver que estamos en el correo, podemos acceder a las diferentes aplicaciones que nos permite utilizar Drive. Perdón, Gmail, entre ellas Drive. También podemos acceder directamente a alguna de esas aplicaciones. Más adelante podremos ver algunas cosas de estas en clase, pero ahora nos centramos en cómo crear un formulario a partir de la aplicación incluida en Drive. Bien, bastaría con darle en Drive y acceder a Drive. Yo tengo ya una pestaña abierta en donde ya tengo creado una carpeta, que sería la de este curso, y dentro de esa carpeta ya tengo un documento, que ahora comentaremos también en clase, y en esta carpeta es donde vamos a crear el formulario para poder hacer encuestas, exámenes o poder crear los formularios como que a nosotros más nos convenga. Bien, para crear el formulario, lo más sencillo es irse a Nuevo, elegir Más y elegir Formularios de Google. Una vez dentro del formulario de Google, ya podemos elaborar nuestro formulario. Para ello tenemos varias opciones. La primera, está claro, debemos ponerle un título. Por ejemplo, como el ejercicio es realizar una encuesta, podemos ponerle encuesta de satisfacción. Podemos poner una descripción, puede ser la misma, o podemos describir algo más en qué va a consistir nuestra encuesta. Y una vez hecho esto, lo siguiente sería ya elegir las diferentes preguntas. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos diferentes opciones. Aquí podemos comprobarlas. Por ejemplo, respuesta corta. ¿En qué consiste respuesta corta? Respuesta corta sería aquellos casos en que la gente que va a rellenar, las personas que van a rellenar el formulario, pueden escribir su respuesta o las diferentes respuestas en pocas palabras. Con respuesta corta tenemos posibilidad de añadir una descripción y también de elegir reglas para validar las respuestas. Por ejemplo, entre las reglas posibles, ¿qué podríamos elegir? Por ejemplo, el número. El número me cabe o me permite la posibilidad de poner todas estas opciones, que sería, por ejemplo, que sea un número mayor que, mayor o igual a que, menor, igual, diferentes posibilidades. También tenemos la posibilidad de utilizar una validación, una regla basada en texto. Por ejemplo, que contenga un texto, la respuesta, que no contenga un texto, la respuesta, que sea una dirección de correo electrónico o una URL. Recordando URL en el formato URL válido, http://. También podríamos tener otra opción que sería longitud. Longitud se refiere a la posibilidad de que la respuesta tenga un máximo y un mínimo de caracteres. Por ejemplo, un máximo de 500 caracteres, un mínimo de 200 caracteres. Evidentemente, consideramos que al ser una respuesta corta, pues no debe extenderse en más de un párrafo. Otra posibilidad sería una expresión regular. Las expresiones regulares serían respuestas de texto donde se pueden hacer coincidir ciertas fórmulas que uno haya elegido. Aquí tenemos la posibilidad de contener, no contener, coincidirse o no coincidencia según un patrón establecido. Esto después se podrá consultar en los apuntes correspondientes en el enlace que dejaré en el Moodle. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros podríamos poner una encuesta en donde quisiéramos que la persona que contesta esa encuesta dejara su nombre, o dejara su correo, o dejara algún tipo de información.
Entonces yo voy a retirar ahora mismo la expresión regular, solamente voy a poner el nombre y puedo poner una descripción, ¿no? Entonces en la descripción puedo poner, escriba su nombre completo, por ejemplo. Esa sería una respuesta corta y aquí evidentemente estaría la respuesta. Si quiero que sea obligatorio poner el nombre, tendré que marcar esta casilla donde obligamos a que la persona escriba su nombre, o sea, a que se responda esta pregunta. A continuación, podemos agregar otra pregunta, dándole aquí al más. También cabe la posibilidad de copiar, cabe la posibilidad de importar o traernos de otro, importar preguntas de otro tipo de formularios que tengamos. Podemos añadir títulos y descripciones, podemos añadir imágenes, podemos añadir vídeos o añadir sesiones. Más adelante comentaremos la sesión en qué consiste. Bueno, otra posibilidad sería elegir otra pregunta corta, por ejemplo, otra respuesta corta, perdón, en donde pongamos el curso, ¿no? Con eso ya tenemos dos opciones y ya tenemos dos posibles preguntas, el nombre y el curso. Continuando con las posibilidades, tenemos la opción de elegir un párrafo. ¿Un párrafo para qué se utilizaría? Un párrafo se utiliza para que las personas puedan escribir respuestas largas en uno o más párrafos y también pueden establecerse una serie de reglas, igual que en el caso anterior. Por ejemplo, podemos hacer una validación de respuestas donde limitemos la longitud o utilicemos una expresión regular. Evidentemente, la longitud de una respuesta de un párrafo será mayor que la respuesta corta, pero también podemos limitarlo con un número máximo de caracteres, con un número mínimo de caracteres. Por ejemplo, podríamos poner una pregunta del tipo ¿qué le han parecido las prácticas? Esto perfectamente podría ser una pregunta en una encuesta de satisfacción donde puede contestarse en una respuesta larga. Voy a quitar la posibilidad de la expresión regular. Bien. Hay que recordar que siempre en este tipo de preguntas se podrán poner descripciones, como podemos ver aquí. Si continuamos y añadimos otra pregunta, podemos encontrarnos ya con las posibilidades que nos ofrece aquellas preguntas donde podemos hacer o donde podemos elegir entre una lista de opciones. En este caso, cuando podemos elegir entre una lista de opciones, como por ejemplo las que podemos ver aquí, las opciones que señalan las preguntas del formulario distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la selección múltiple. ¿Qué consiste la selección múltiple? La selección múltiple, la gente puede elegir entre un conjunto de opciones. Solo se puede elegir una opción. Se puede incluir el concepto de otro como opción y en ese concepto de otro poder añadir, como podemos ver aquí, la posibilidad de escribir o desarrollar algo un poco más complejo. Entonces, si añadiéramos esta opción múltiple, serían las posibilidades, pues como conocemos muchas preguntas, respuestas que hay en donde un examen o una encuesta te da una serie de opciones a elegir. Otra posibilidad sería la casilla de verificación, donde nosotros marcaríamos una opción. Por ejemplo, ¿cuál es la opción más correcta? ¿Cuál cree que puede ser la opción más adecuada? Entonces, le ponemos un nombre y puede marcarse. Otra posibilidad sería una lista desplegable. Dentro de los desplegables se puede elegir entre un conjunto de opciones, pero solo se puede elegir o puedes elegir una opción. Basándose en la respuesta de una lista desplegable, se puede enviar a una sección diferente del formulario. Para eso es necesario añadir secciones con este botón que vemos aquí
a la derecha que te permite añadir una sesión, y esto podría mandar la respuesta que hagamos aquí, podría mandar a otra sección del formulario. Si continuamos viendo las posibilidades, podemos también subir archivos. Subir archivos me permite cargar archivos, subir archivos como respuesta a una pregunta. Pongamos que pedimos un mapa, que podemos pedir un archivo. Esos archivos cargados hay que recordar que utilizan espacio de almacenamiento en el Google Drive del propietario de la encuesta, en este caso nuestro Google Drive, o sea, del profesor. Es conveniente limpiar ese espacio de Google Drive cada cierto tiempo, porque si no puede llenarse de información que no vamos a utilizar en el futuro. Es cierto que podemos ver, como podemos ver aquí, si subimos un archivo, podemos dar a continuar y me permitirá elegir el número máximo de archivo, el tamaño máximo del archivo, como podemos comprobar. Esta sería una posibilidad. Si en vez de subir un archivo o de elegir las posibilidades que hemos visto aquí, pensamos que es mejor trabajar con una calificación dentro de una escala, podemos elegir escala lineal. Escala lineal sería algo parecido a valores de 1 a 5, su satisfacción con el curso, donde 1 es nada satisfecho y 5 es muy satisfecho. Si hiciéramos esto de esta manera, evidentemente elegiríamos de 1 a 5, esto se puede modificar, y podríamos poner una etiqueta para el mínimo, para el 1. El 1 sería, como hemos dicho, nada satisfecho. Y el 5 sería muy satisfecho. Evidentemente esto puede cambiarse, puede elegirse otro tipo de valoración. Si continuamos podemos ver cómo se queda. Esto quedaría así, bastaría con marcar si no estoy satisfecho, nada satisfecho, si estoy muy satisfecho. Bien, hay más opciones. Por ejemplo, tenemos la opción de hacer preguntas con cuadrícula de variaciones. La cuadrícula de variación se puede crear una cuadrícula de tal manera que el usuario pueda seleccionar una respuesta por fila. Se pueden añadir descripciones, pero además se puede limitar a una opción por columna. También se puede ordenar las filas aleatoriamente. Todo eso lo hacemos a partir de esta opción de mostrar más opciones que trae el formulario. Descripción y a la sección según la respuesta, como hemos visto aquí, esta sería la sección, según la respuesta podemos ir, y ordenar la opción aleatoriamente. Otra posibilidad, en vez de selección múltiple o cuadrícula de varias selecciones, sería la cuadrícula de casilla de verificación. O sea, la cuadrícula de casilla de verificación es crear una cuadrícula en la que los usuarios pueden seleccionar una o más respuestas por fila. Igual que la anterior, se pueden añadir descripciones y limitar las opciones, como podemos ver aquí. Por último, tenemos dos campos más posibles. Campo fecha o la pregunta fecha, entre comillas, más bien campo, sería aquel campo donde la gente puede rellenar cualquier fecha en esta casilla. Pues, por ejemplo, puede poner la fecha de cuándo se hizo el formulario, de cuándo se completó, por ejemplo. Se puede poner algo parecido a introduzca la fecha. Por ejemplo, podemos forzar a que se incluya el año directamente cuando lo hacemos. Entonces, por ejemplo, podemos ver, si hacemos eso, que nos quedaría de esta forma y podemos nosotros poner aquí una fecha. También podemos poner la hora, la posibilidad de la hora. O sea, si ponemos la posibilidad de la hora, se puede incluir la hora directamente. Entonces, simplemente hora y ya incluimos la hora.